Navegas los años en tormentas de vida. Hoy las velas raídas. Hoy el alma te duele, salvavidas aguardas. Esperas. Añoras un milagro. Nada ocurre. Y es entonces cuando afirmas: duele. Duele mi alma. Y las lágrimas corren y sientes que te ahogas, confirmando que algo en tu vida duele. Y suspiras profundo y de pronto acudes a Dios y le dices: necesito alivio. Quiero ver el norte. Necesito descanso. Inminente es naufragio, pues mi casco es fisura. Entonces su voz te dice: lograremos la calma. Y lograrás el alivio. Cesarán estos vientos aún aquí, en alta mar. Buenos días. Continuamos en la serie titulada De las lágrimas a la esperanza, desafíos en el dolor, con la ayuda de la primera carta del apóstol Pedro. Y en el día de hoy vamos a compartir y quiero que reflexionemos en que aún siendo cristianos, o más bien por ser cristianos, vamos a tener que enfrentar sufrimiento. Pero lo esperanzador es que sí es posible aún vivir alegría, gozo en medio de esas pruebas. Pienso, por ejemplo, en los médicos, en los profesionales de la salud creyentes, cristianos, hombres que han querido poner su profesión al servicio de otros y cómo se han visto abocados y presionados por las instituciones, por los hospitales, por las directivas a hacer ciertos procedimientos que van en contra de la ética y de sus principios bíblicos, morales, a favor de la vida. Pienso también en hombres y mujeres de negocios que han querido construir sus empresas o trabajar para las empresas, siempre siendo hombres y mujeres de integridad, transparentes, y cómo en los negocios sienten también la presión del medio y del mercado, de que para poder triunfar hay que hacer ciertas jugadas y movimientos no apropiados, deshonestos. Y como cristianos, estos hombres y mujeres de negocios tienen que verse abocados a tomar decisiones, a recibir crítica y cuestionamiento. Pienso en los alumnos del colegio, del bachillerato o aún de la universidad, cuando ellos, viviendo su fe, ese deseo de servir y dar testimonio de una vida que ha creído en Jesucristo, sienten y reciben la burla, los ataques de sus compañeros, a veces aún de los profesores, y tienen que tomar decisiones frente a sus creencias y cómo sortear todo esto. Y también los profesores cristianos, creyentes, que están en las instituciones y en cada una de sus cátedras ellos pueden enseñar esa cátedra basada en los principios de Dios, en lo que enseña Dios allí en las Escrituras, y también son cuestionados. Y se les dice que deben limitarse a cierto currículo y estas cosas no las puede hablar, no las puede decir, y se ven enfrentados aún a perder su puesto. La familia no se escapa. Una persona dentro de su hogar que ha encontrado la verdad, ha rendido su vida al Señor, ha querido seguir sus pasos, y miembros de su familia, ¿no?, que les atacan, les cuestionan, les critican, les ofenden y tienen que enfrentar esa dificultad aún en casa, ¿no? Puede ser los papás hacia los hijos, o un hijo hacia su mamá, o abuelos en contra de lo que los nietos están viviendo y ahora sus creencias, en fin. Ahora los pastores, los líderes de las iglesias, no nos escapamos. Nos quieren callar, nos quieren invisibilizar y nos quieren decir qué podemos o qué no podemos decir. O sea, el mundo va avanzando y cada vez encontramos más opresión y más persecución y más angustia a todo nivel. El apóstol Pedro se dirige a estos creyentes que estaban allí en Asia, que estaban viviendo situaciones así y aún peores donde su vida corría peligro, y les habla de la siguiente manera: queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito.
Esta palabra es fundamental. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Que ninguno tenga que sufrir por asesino, ladrón, delincuente, ni siquiera por entrometido. Pero, les dice Pedro, pero si alguien sufre por seguir cristiano, que no se avergüence, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Tanto ellos como nosotros, tener que enfrentar estas pruebas, estas dificultades, nos ayuda a responder una pregunta. ¿Qué tan sólido o qué tan sólida, qué tan real es mi fe? Ese es el interrogante, que la prueba, las dificultades, cualquiera que sea, pero en este caso, por ser cristianos, por ser creyentes, por seguir al Señor, nos ayuda a hacer esa evaluación. ¿Qué tan real o qué tan sólida es tu fe? En primer lugar, quiero decirles que seguir a Cristo, esto implica ser probados. Lo repito, seguir a Cristo, obedecer al Señor, vivir los principios que Él nos ha dejado allí en su palabra, implica tener que enfrentar diferentes pruebas. Pero les está diciendo, queridos hermanos, les está diciendo, amados, amados por Dios, amados por Él, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. O sea, Pedro no les está diciendo, miren, tranquilos, esto va a pasar, esto no va a durar toda la vida, increíble. Él les está diciendo miren, no se extrañen. Esto no es para extrañarse, ese fuego de prueba que ustedes están enfrentando. Ahora, este no es un mensaje que Pedro se le ocurrió en ese momento para ellos. Este era un mensaje que él había recibido de Jesucristo. O sea, el tiempo que Pedro estuvo con Jesús lo equipó, le permitió ver al Señor Jesucristo enfrentando esta dificultad de llevar este mensaje de su Padre. Desde el comienzo, cuando Jesús escoge a sus discípulos, ¿no? Y entre ellos a Pedro, con quien tuvo una cercanía muy especial, al poco tiempo Jesús da un mensaje muy especial y que muchos conocen como el Sermón del Monte, allí en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y estaban allí reunidos muchos escuchando a Jesús, y entre esos estaba Pedro. Y este Sermón del Monte comienza con esas famosas bienaventuranzas, dichosos, felices. Y en el capítulo 5, verso 11 y 12, Jesús les dice desde el comienzo de su ministerio, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Increíble. El mensaje de Jesús. ¿Qué podrían estar ellos pensando? Y continúa, alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que les precedieron a ustedes. Este no era un mensaje solo de Pedro. Este fue el mensaje de Jesús a los discípulos, a los que iban creyendo, y les dice, así también los profetas que les precedieron tuvieron que enfrentar este tipo de persecución. Luego, cuando Jesús ya se va acercando a la cruz, ¿no? Y allí en el capítulo 15 y en el capítulo 16, relatado por Juan, uno de sus discípulos también, Jesús necesitaba darles varios mensajes de su partida y de que se prepararan. Y uno de esos mensajes está allí en el versículo 18, capítulo 15. Si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Jesús ya iba para la cruz. Y el mensaje que estaba dando era, miren, el mundo los va a aborrecer. La situación en el mundo no es fácil para el creyente, para el cristiano. Si el mundo los aborrece, por favor tengan presente que esto no es una cuestión de ustedes y lo que van a tener que enfrentar.
Eso tiene que ver conmigo. A mí me aborreció primero. Y más adelante, en el capítulo que sigue, les dice Jesús, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, o sea, pruebas, dificultades, persecución, calumnia, burlas, ataques. Pero anímense, les dice Jesús, anímense, yo he vencido al mundo. Me gusta esta porción de la Escritura. Esto no es una derrota. Pueda que tengamos dificultades en el trabajo, en la universidad, tengamos que enfrentar presiones complicadas en la familia, con mi profesión, cuando yo soy ético, correcto, cuando quiero de verdad representar a Jesús, no religiosamente, pero sí con una vida de testimonio, un matrimonio, una familia que de verdad quiere dar ejemplo de una nueva vida que ya tienen en Cristo Jesús. Van a haber dificultades, persecuciones, sí, pero aquí el Señor nos está diciendo a través de esta porción, miren, yo he vencido al mundo. Hay batallas que tenemos que afrontar, sí, pero la guerra final ya la ganó el Señor Jesús en la cruz. Eso es esperanzador. Entonces, no es un mensaje solo de Pedro, no es el mensaje solamente de Jesús y en su correría aquí por este mundo. Los profetas ya lo habían expresado, pero también el apóstol Pablo, que no fue uno de los 12, pero se convirtió en un discípulo de Cristo digno de imitar. Él, hablando con Timoteo y diciéndole toda la dificultad, la persecución, ¿no?, los ataques contra su vida, todo lo que le había sucedido, y le dice allí en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 12, asimismo, Timoteo, serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. O sea, también Pablo entendió esta realidad que no nos gusta. A nadie le gusta ser perseguido, atacado, cuestionado en su fe. Pero Pablo le está diciendo a Timoteo, asimismo serán perseguidos todos los que quieran, ¿qué? Llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. O sea, qué mensaje el de este día tan difícil de recibir, pero es una realidad. Hay una traducción, ¿no?, la palabra de Dios para todos, de este versículo, de lo que Pablo le dice a Timoteo, que es muy clara. Y dice de la siguiente manera, pues todo el que pertenezca a Jesucristo, todo el que sea de Jesucristo y quiera vivir dedicado a Dios, será perseguido. Increíble. Este mensaje hasta este momento es una promesa. ¿Cómo así? Sí, es una promesa, es lo esperado para el pueblo de Dios, para sus hijos, porque a veces Dios quiere que nuestra fe sea probada, sea purificada. Esto es una promesa. No nos gusta, pero qué importante tener claridad y saber que podemos tener paz y que es posible, ¿no?, vencer esos obstáculos, esa persecución, esa angustia y esos sufrimientos. El apóstol Pedro en el capítulo 1 ya había mencionado sobre este tema, sobre que a veces se requiere que nuestra fe sea probada, y en el capítulo 1, verso 7, le dice a la iglesia allí en Asia, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, se purifica, se limpia al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, es digna de gloria, es digna de honor cuando Jesucristo se revele. Toda la carta del apóstol Pedro a esos creyentes expatriados en Asia que habían tenido que salir, ¿no?, perseguidos y oprimidos allá en Israel y especialmente en Jerusalén, ¿no?, entendían. Y Pedro les estaba hablando, miren, a veces así como con el oro, para purificarlo, a veces también sucede lo mismo con nuestra fe como cristianos. En palabras del profesor del Seminario Teológico de Dallas, Howard Hendricks, un hombre, un catedrático, escritor, pastor,
que influenció a miles de alumnos allá en esta universidad en el estado de Texas, lo expresa de la siguiente manera: el cristiano debe entender que Dios desea separar la verdadera fe del fingimiento y usa el instrumento del sufrimiento para lograr su propósito. Lo repito, palabras de este hombre, de este siervo de Dios que abogó por la integridad del creyente y del cristiano a pesar de lo que fuera. A veces, muchas veces, el cristiano debe entender que Dios desea separar, ¿no? Como el oro cuando es acrisolado en el fuego, separar la verdadera fe genuina, ¿no?, de una fe fingida, separarlo. Y a veces usa el sufrimiento para lograr su propósito. Entonces, en primer lugar, el seguir a Cristo, el ser cristianos, va a implicar muchas veces tener que afrontar pruebas y dificultades. Pero inmediatamente viene el apóstol Pedro y dice, es posible estar alegres en medio de las pruebas. Por eso esa palabra tan especial allí, ese contraste que hace. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, y comienza a relacionar eso que ellos están viviendo con la persona de Jesucristo. Alégrense por tener parte en esos sufrimientos de Cristo, para que también sea inmensa su alegría cuando se revele la gloria de Cristo otra vez. Está dando un mensaje cristocéntrico en medio de las dificultades por ser creyentes. Dichosos ustedes si los insultan por causa del nombre de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. 3 aspectos que quiero mencionar aquí en esta enseñanza de Pedro. En primer lugar, padecer por ser cristianos es una forma de experimentar una profunda comunión con Cristo. O sea, esto de padecer de verdad siendo honestos, éticos, siendo luz donde quiera que yo me encuentre, esto de verdad tiene que ver con una comunión, con una cercanía profunda al Señor. Segundo, sufrir por ser cristianos está directamente relacionado con mi esperanza eterna, de que me voy a reencontrar con ese Jesucristo el día de mañana. Eso es una realidad. O sea, Pedro les está diciendo, no vivan el sufrimiento como si fuera algo aquí puntual y solamente esta situación. Les está diciendo, esto tiene que ver con una comunión con el Señor. El que sufre vive una relación muy especial con Jesucristo. En segundo lugar, es una conexión con esa esperanza eterna. Y en tercer lugar, no olvidemos que el glorioso Espíritu de Dios reposa en el creyente. No estamos solos en medio de estas dificultades. Sí, vamos a vivir pruebas, pero es posible estar alegres, estar en paz, estar tranquilos en medio de esas dificultades. Entonces ya habíamos dicho, ya habíamos mencionado, ¿no?, que este no es un mensaje solo de Pedro. También fue el mensaje de Santiago, el hermano de Jesús. Años después, muy seguramente Santiago, conocido también como Jacob, cuestionó a Jesús. No compartió sus enseñanzas al inicio, pero después de su partida se convirtió Santiago en un líder valiente, en medio de la situación y de la opresión y la persecución que vivía la iglesia primitiva. Y fue un líder allí en Jerusalén, hizo parte del concilio de Jerusalén. Y parte del mensaje de él allí en su carta fue: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Las pruebas producen hombres y mujeres cabales, maduros, íntegros. Eso es lo que Santiago está diciendo, ¿no? Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarlas. Ahora, es importantísimo entender que para poder vivir esta realidad debemos cumplir nuestra función afuera.
Viene a mi mente en el concepto de la policía secreta. Hay policías secretos encubiertos, ¿no? Que hacen una tarea muy particular. Pero los cristianos tenemos que ser la sal, ¿no? Y la luz del mundo, ser los embajadores de Cristo. No podemos ser cristianos secretos, ¿no? Que nadie sabe que yo soy cristiano, o encubiertos. Eso es ser cómodo. Eso es no querer tener problemas con las personas. Eso es ir para donde va todo el mundo. Dios nos está llamando, así como lo hizo con Jesús, con los profetas, con Pedro, con Pablo, con Santiago, a ser valientes y a entender que hay gozo, que hay alegría, aún en medio del sufrimiento, pero es necesario estar afuera y cumplir nuestra tarea. Cuando en el mismo Sermón del Monte se habla de que somos la luz, se menciona, no podemos poner una luz debajo de un cajón. La luz es para ponerla encima de la repisa, para que alumbre las tinieblas y salga a la luz lo que es incorrecto, lo que no es verdadero. Por favor, analicemos. Si hay personas que están sufriendo por ser cristianos, tenemos todo para alegrarnos y seguir adelante y cumplir nuestro papel protagónico. Pero también analicemos y reflexionemos con honestidad. ¿Hasta dónde puedo ser un cristiano solo de nombre, donde nadie sabe a mi alrededor que soy cristiano, para que no se burlen, para que no me ataquen, para no generar indisposiciones? Tengamos mucho cuidado. Dios quiere que seamos sus representantes aquí en la tierra. Por último, el apóstol Pedro menciona allí al final de su carta que ninguna tenga que sufrir por asesino, ladrón, delincuente, ni siquiera por entrometido. Claro, es evidente, si tenemos que sufrir por mal comportamiento, por mal testimonio, de eso no está hablando Pedro. Él dice, pero si alguien sufre por ser cristiano, que no se avergüence, que no se intimide, que esté tranquilo, sino que alabe a Dios por llevar el nombre de Cristo. Este tercer punto lo he titulado, seamos portadores orgullosos del nombre de Cristo allá donde tú estás, con tu profesión, como médico, como enfermero, como abogado, como constructor, arquitecto, ingeniero, ama de casa, como estudiante, como hombre, como mujer, como esposo, como esposa, cualquiera que sea nuestro rol, llevemos en alto y orgullosamente el nombre de Cristo. No importa, hay pruebas que vamos a tener que enfrentar por ser cristianos, por nuestra fe, pero tentamos la tranquilidad y el gozo que Dios en su Hijo Jesucristo ya venció al mundo. La victoria está garantizada, pero las batallas tenemos que enfrentarlas aquí con valentía, ¿no? Con fe, con testimonio, ¿no? Estando presentes en las diferentes esferas de la sociedad donde estamos. Ahora hay que saberlo hacer. Y Pablo le dice a Timoteo algo que nos puede dar a nosotros una agenda y una manera de cómo vivir esta situación difícil por nuestra fe y nuestra creencia en Jesucristo. Le dice allí en el capítulo 1 de su segunda carta, versículos 7 y 8, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, Timoteo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences, Timoteo, de dar testimonio de nuestro Señor. Al contrario, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. ¿Qué le está diciendo Pablo a esa segunda generación de creyentes, en este caso representados en Timoteo, y que muy seguramente Timoteo le enseñó a otros que venían detrás de él? Les está diciendo, Dios nos ha dado algo muy especial, ¿no? Y es entender que contamos con el poder de Dios para enfrentar con valentía estas dificultades que nos rodean. El mundo cada vez va a estar más complicado, pienso yo, ¿sí? Esto ya está profetizado, pero no debemos atemorizarnos, no debemos angustiarnos, debemos estar allí y hacer lo que tenemos que hacer, brillar en medio de quienes nos rodean. Pero dice Pablo, miren,
tenga presente, ustedes cuentan con el poder de Dios. ¡Qué maravilla! No es en nuestras fuerzas, pero háganlo con amor. Es importantísimo. No es para que salgamos de aquí ahora a juzgar, a cuestionar, a denunciar y a enfrentarnos al mundo. No. Dios quiere que seamos astutos, que amemos a las personas. Jesús amaba a los pecadores. Dios quiere que amemos a aquellos aun que nos atacan. Jesús fue muy fuerte, muy firme, muy radical, pero sobre todo con los religiosos de la época. Pero yo digo, con el pecador de a pie, no es una cuestión de atacarlos, es una cuestión de amarlos, de orar por ellos, ¿no? Sí, contamos con el poder de Dios, pero actuemos con amor, con gentileza, con respeto, con humildad. Tengamos dominio propio, como dice Pablo. No es contra nosotros. Recuerda, el Espíritu de Dios mora en el creyente, mora en ti, mora en mí. No estamos solos, contamos con Él. Por eso, no te avergüences de dar testimonio de la buena noticia de salvación del Evangelio en la persona de Jesucristo. Salgamos al mundo, salgamos de ser incógnitos, de ser secretos, de estar ahí encubierto muchas veces, pero hagámoslo, ¿no? Sabiendo que sí está el poder de Dios con nosotros, pero hagámoslo con amor, con dominio propio. Sí, hay que ser valientes para lograrlo hacer. Concluyo con una oración que te invito a ti, que la leas y te conectes y hables con el Señor a la luz de este pasaje. Es posible estar alegres en medio del sufrimiento y entender que el ser cristianos, el ser creyentes, cada uno con cada actividad que tiene, con cada profesión que Dios le ha permitido a usted tener, sea cual sea su actividad, dígale a Dios lo siguiente con todo un corazón sincero y humilde. Padre Dios, hoy entiendo que deseas purificar mi fe a través de la prueba y del sufrimiento y sacar lo mejor de mí para ser esa persona completa, íntegra, cabal, madura. También sé que has prometido estar a mi lado en toda circunstancia difícil. No me avergüenzo de ser cristiano y de compartir a otros la buena noticia de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Ayúdame a afrontar con alegría y con valentía las pruebas por vivir una vida que honra a Dios con principios cristianos, pues sé en quién he creído y que un día también me alegraré en gran manera cuando se revele la gloria de tu Hijo Jesucristo. Tenemos una función como cristianos, como creyentes, hombres y mujeres, jóvenes, señoritas, que hemos entregado nuestra vida al Señor. Y es entender que por ser cristianos y tener esta fe y saber que tenemos un reencuentro contigo y que vamos a dar un mensaje al mundo, vamos a recibir oposición. Pero podemos estar alegres porque contamos con el Señor a nuestro lado, con su Espíritu Santo. Por favor, actuemos, participemos, estemos allí presentes en los diferentes escenarios, pero hagámoslo con amor, con gentileza, con sabiduría, con mucha oración. Que Dios nos ayude a enfrentar este tipo de sufrimiento mientras estemos aquí en la tierra.